Buenos días, somos el Grupo 1 y nos corresponde presentar la estrategia fiscal del informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2024-2027. Panorama fiscal internacional. El informe de actualización del marco macroeconómico multianual 2024-2027 indica que estamos ante un panorama fiscal desafiante, especialmente para América Latina. El incremento del déficit fiscal global a 5.5 del PBI el 2023 no resulta sorprendente dado el contexto internacional. Los conflictos en Ucrania y Medio Oriente han generado presiones inflacionarias y disrupciones en las cadenas de suministro, mientras que la política monetaria restrictiva de los principales bancos centrales ha encarecido el costo del financiamiento. Esto explica por qué las economías avanzadas registraron un mayor incremento en su déficit fiscal de 2 puntos pp comparado con las emergentes. El informe muestra proyecciones prudentes de consolidación fiscal gradual, 0.3 pp anual promedio para el 2024-2027. De hecho, las recientes señales de la Reserva Federal sobre potenciales recortes de tasas durante el 2024, aunque graduales, podrían brindar cierto alivio a las condiciones financieras globales, respaldando estos objetivos de consolidación. Para América Latina, el panorama presenta matices interesantes. El incremento significativo de la deuda pública regional hasta el 73.7% del PBI refleja las presiones que enfrentaron los gobiernos. Las proyecciones de una deuda pública global de 93.5 del PBI para el 2024 son consistentes con el entorno actual de las tasas altas y crecimiento moderado. El incremento esperado en Estados Unidos de más 1.1 pp y en China de 4.9 pp reflejan las tensiones que enfrentan las principales economías mundiales. Sin embargo, la proyección de reducción de deuda en América Latina a 67.5 del PBI hacia el 2027 parece retador, especialmente considerando las reformas estructurales en marcha en varios países de la región. Por otro lado, las recomendaciones del FMI y la OCDE sobre fortalecer los marcos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto son particularmente relevantes en el contexto actual. Las recientes tensiones sociales en varios países de la región subrayan la importancia de mantener un equilibrio entre consolidación fiscal y atención a necesidades sociales. Los principales riesgos que podrían afectar estas proyecciones incluyen una desaceleración más pronunciada en China, escalada en los conflictos geopolíticos actuales, persistencia de presiones inflacionarias que mantengan las tasas altas por más tiempo, eventos climáticos adversos que afecten el crecimiento. Resaltando la importancia del manejo del déficit fiscal, el mes pasado Julio Velarde, presidente del BCR, en su reporte de inflación anual 2024, mostró su preocupación por el déficit fiscal, indicando que el Perú no está acostumbrado a los valores de déficit fiscal actuales y que dicha situación no es sostenible. También resaltó el superávit comercial más alto de la historia del Perú el 2024. A continuación, los dejo con mi compañero. Bien, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la consolidación fiscal en América Latina. Tenemos tres puntos importantes en los que vamos a tocar. Un pequeño resumen del marco, de la actualización al marco macroeconómico. Nos habla que los saldos fiscales primarios en América Latina han comenzado a regresar a los niveles anteriores a pandemia, pero este proceso sigue expuesto a riesgos. Como todos saben, antes de pandemia todos los países estaban acostumbrados o medían de cierta manera el déficit fiscal, deuda pública, etcétera, de una manera que podría ser predecible. Eh, a raíz de la pandemia, lo que es el desempleo ha generado mucha variación en lo que es los déficits fiscales en América Latina.
El segundo es el progreso fiscal. El progreso fiscal está vinculado a reducciones del gasto corriente. Esto a medida que se retiren los estímulos fiscales relacionados con la pandemia. Todos sabemos que en pandemia el Estado peruano ha dado subvenciones a personas que quizás se han visto afectadas en pandemia. De alguna manera se les ha dado incentivos para que puedan apoyarse en la canasta básica familiar, lo que ha fomentado a que nuestro país, de cierta manera, el déficit fiscal ahora para el 2024, bueno, anteriormente para el año pasado 2024, sea un poco más alta, ¿no? Tercero, si bien los esfuerzos fiscales han sido significativos, aún queda una brecha sustancial antes de volver a los niveles de déficit y deuda previos a pandemia. Continuamos con las necesidades de fortalecer las finanzas públicas de acuerdo a la actualización del marco macroeconómico al abril del 2024. En este pequeño párrafo nos dan dos puntos específicos en los cuales se tendría que centrar, que son las recomendaciones para la consolidación fiscal. Nos menciona que las entidades multilaterales, que son organizaciones integradas por diversos países, deben enfatizar los refuerzos consolidados para fortalecer las finanzas públicas, lo cual requiere medidas para aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto y promover el crecimiento sostenible. Continuamos con el segundo, que es que el FMI recomienda una reestructuración creíble y gradual del ahorro fiscal. Esto para enfrentar eventos adversos y mitigar los riesgos. Las medidas destacadas incluyen mejorar la eficiencia del gasto público, que esto va a ayudar a aumentar los ingresos mediante la mejor administración tributaria y el control de la evasión fiscal. Voy a dar pase a mi siguiente al compañero para que pueda continuar con la exposición. Buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, bueno, vamos a analizar el panorama fiscal local, ¿no? Las fortalezas macrofiscales del Perú. Tras una suspensión de las reglas fiscales durante la pandemia, bueno, Perú fue uno de los primeros países, ¿no?, que estableció un retorno gradual a las reglas fiscales de medio plazo, ¿no? También tenemos como estrategias fiscales globales tres puntos claves que son esenciales, ¿no?, mencionar. En este caso, el primero sería la tendencia en la consolidación fiscal y la siguiente sería, se espera que la postura fiscal mundial sea contractiva con una reducción anual promedio proyectada de 0,3 puntos porcentuales, esto en el PBI, en el déficit fiscal global, ¿no?, entre el periodo 2024 al 2027. Por último punto, tendríamos que también ver que esto a nivel del país se ha calificado eh, ah, y también países que tengan el mismo ingreso, se podría decir, tengan la misma reacción, ¿no?, económicamente. En la resiliencia financiera y respuesta a las crisis, bueno, se han analizado dos puntos en este caso. La gestión fiscal del Perú ha permitido recuperar activos para contrarrestar choques adversos, ascendiendo los activos financieros del sector público a aproximadamente, bueno, en un 13% del PIB, ¿no?, a junio del 2023. La alta proporción de deuda a tasa fija y vencimiento a largo plazo del país mitiga los riesgos financieros asociados a las tasas de interés, los tipos de cambio y la refinanciación, ¿no? Y bueno, como último punto, en tenemos a las recomendaciones de organizaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que mencionan? Bueno, esclarecen básicamente en dos puntos, ¿no? Los organismos internacionales sugieren una reducción más gradual de los déficits fiscales ante las condiciones económicas adversas para no obstaculizar la recuperación. En el segundo punto se menciona que el FMI y el Banco Mundial, bueno, proyectan que los déficits
rodearán entre el 2,4% y el 2,6% del PBI, ¿no? Para el 2024, eh, reconociendo la necesidad de un enfoque fiscal equilibrado. Bueno, con respecto al otro punto, mi compañera va a continuar la exposición. Sí, continuando la exposición, les voy a hablar acerca de la proyección fiscal futuras en el Perú, dentro de los cuales se puede decir que se enfrenta varios desafíos significativos, en los cuales se destaca la necesidad de poder aumentar la recaudación tributaria para financiar el gasto público, ¿no? En el primer texto se señala que la política fiscal en el Perú se basa en las reglas de mediano plazo, que buscan mantener un déficit y deuda pública de niveles bajos, lo cual implica un ajuste constante para poder fortalecer la salud fiscal en el país, lo cual se espera una proyección de un déficit fiscal que se reduzca a un 2% del PBI. En el siguiente texto podemos destacar lo que es la importancia del marco fiscal flexible en el Perú, lo cual nos permite realizar ajustes temporales ante situaciones adversas. ¿Qué es lo que podemos entender? Que dentro de ello los principales desafíos influyen en poder asegurar la sostenibilidad fiscal y emitir lo que son los efectos de eventos climáticos severos, ¿no? Y por último, en el presente texto podemos prever que se recupera paulatinamente lo que son los ingresos del gobierno, junto con los esfuerzos constantes para poder reducir el gasto para cumplir las normas fiscales, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con ello? ¿Y qué es lo que se busca? Poder disminuir el déficit fiscal y mantener una deuda pública de bajos promedios en la región, lo cual refleja un compromiso con la estabilidad económica, ¿no? En conclusión, se proyecta una recuperación gradual de los ingresos gubernamentales impulsados en una mejora continua, con un mejor cumplimiento de las regularizaciones fiscales y la recuperación económica. Bueno, a continuación le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bien, vamos a ver un poco sobre el panorama fiscal en el Perú. El panorama fiscal local del Perú presenta un equilibrio entre fortalezas significativas y desafíos importantes. Por un lado, el país se destaca por mantener bases fiscales sólidas gracias a políticas responsables. Esto hace que se refuerce la confianza de los agentes económicos en los fundamentos macrofiscales. Durante el 2023, el déficit fiscal y la deuda pública del Perú se mantuvieron entre los niveles más bajos de las economías emergentes. Todo ello respaldados por activos financieros equivalentes aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto, además de una sólida estructura de deuda pública con un 85% a tipo fijo y un vencimiento promedio de más de 12 años. Todo ello ha sido clave para poder mitigar los riesgos financieros. Sin embargo, no podemos ignorar los retos que han afectado a las finanzas públicas. En el año 2023, eventos como los shocks climáticos y sociales inesperados desviaron la trayectoria de consolidación fiscal prevista por la Ley número 31541. Estos acontecimientos provocaron una caída histórica en los ingresos fiscales y un aumento significativo en los déficits fiscales. A pesar de todas estas adversidades, las reglas fiscales establecen un plan de reducción del déficit, lo que refleja el compromiso del país por restaurar la estabilidad económica a largo plazo. Este panorama nos invita a poder reflexionar sobre la importancia de fortalecer las políticas fiscales y también de poder estar preparados para afrontar los imprevistos. Todo ello asegurando que las bases económicas del Perú permanezcan firmes para sostener el desarrollo sostenible del país. Doy pase a mi compañera para que nos pueda plasmar parte de las conclusiones. Bueno, continuando con las conclusiones respecto al fortalecimiento de la capacidad fiscal. Pues la estrategia fiscal del Perú se ha visto reflejado con un enfoque equitativo que busca lograr la sostenibilidad fiscal sin comprometer la recuperación económica, pues el país se enfrenta a retos como la baja recaudación tributaria, el incumplimiento tributario y pues la ineficiencia en el gasto público.
aspectos que deben ser abordados para garantizar una mejora en las cuentas fiscales a largo plazo. Ahora, para fortalecer la resiliencia fiscal, el Perú debe mejorar la recaudación permanente de ingresos y reducir las ineficiencias en el gasto público. Pues en general, la estrategia fiscal del Perú integra tanto las recomendaciones externas como las realidades locales para promover una finanzas públicas sostenibles capaz de afrontar los desafíos económicos futuros. También es abordar los problemas de incumplimiento fiscal y optimizar los procesos de gasto público. Son fundamentales para sostener las finanzas públicas a largo plazo. La implementación de políticas para mejorar la gestión de los ingresos y los gastos es esencial para mantener la sostenibilidad fiscal y apoyar pues la estabilidad macroeconómica. Eso sería todo. Muchas gracias.